Escogimos la Iglesia Católica como corpus para el análisis semiótico desde la perspectiva de Humberto Eco en su libro La estructura ausente, donde él plantea que los códigos culturales tienen que ver con sistemas de comportamientos, tipos de culturas, sistemas de movilización en el mundo y modelos de organización social. La Iglesia y la liturgia tienen demasiados elementos para ser analizados desde la semiótica. Escogimos solo algunos de sus elementos para analizarlo desde el paralenguaje, la cinética y la prosémica, los códigos culturales y las comunicaciones visuales. Buenas tardes. El primer elemento que seleccionamos para el análisis de la Eucaristía de la religión católica es el paralenguaje. Este elemento se deriva de la paralingüística, la cual es el estudio de los rasgos suprasegmentales y el lenguaje que interfieren en la comunicación. Es decir, puede variar su significado dependiendo los sonidos. Del paralenguaje seleccionamos dos elementos específicos que son las cualidades vocales y las vocalizaciones. Dentro de las cualidades vocales tenemos la intensidad de los sonidos, la respiración y el tiempo. Y en las vocalizaciones tenemos características como el sollozo, el susurro y el lamento, el cual encontramos durante el desarrollo de una Eucaristía. Por ejemplo, cuando se hacen cantos o cuando se hace el uso de la lengua latín, que es muy común, ya que es la que le da origen a esta religión y tiene un significado más profundo que la mera estética. De hecho, la religión católica tiene establecidos ciertos tipos de voz que los sacerdotes deben utilizar en cada momento de la Eucaristía. Un ejemplo que encontramos en una investigación sería la voz clara, media y baja, en la que se pueden evidenciar las características que mencionamos anteriormente con las que cuenta el paralenguaje. Por ejemplo, en oraciones específicas del latín se debe utilizar la voz clara. La voz baja se utiliza cuando utilizan únicamente el español. Y la voz media también se utiliza para algún momento en específico. Les voy a dejar una imagen para que puedan verificar en qué momento de la misa se utiliza cada uno de ellos. La cinética estudia los movimientos corporales conscientes e inconscientes que poseen un valor comunicativo, intencionado o no. La prosémica es la parte de la semiótica dedicada al estudio de la organización del espacio en la comunicación lingüística. En la liturgia, la investigación cinética se refiere a los gestos de los sacerdotes o de los feligreses. Para analizar los gestos existen tres grupos. El primer grupo son los gestos simples, las posiciones del cuerpo es el segundo, y por último las secuencias gestuales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que la recepción de este sacramento y la profesión de fe en la Santa y Eterna Trinidad y en su unidad indivisible nos aproveche para la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino. Estar de pie hace parte del grupo de posiciones del cuerpo. Se considera como la actitud habitual del hombre que está rezando. Y se puede escribir como la cabeza en posición recta, los brazos de un lado y de otro del cuerpo, el pecho en posición recta y la posición recta de los pies. La verticalidad se considera el rasgo antropológico esencial del hombre. Como posiciones del cuerpo también tenemos la posición arrodillada al cuerpo, que se utiliza para rezar y en general es la expresión del arrepentimiento, de la piedad y de nuestra humillación ante Dios. El significante gestual son las rodillas dobladas y el busto recto. Y llevar la ofrenda al altar hace parte del grupo de secuencias gestuales. La significación de este gesto es la de una participación contribuyente en la realización del ritual de comunión simbólica a través de las ofrendas llevadas al altar, como el vino, el pan, el aceite, el incienso. En las comunicaciones visuales escogimos el vestuario, la arquitectura, los códigos icónicos y los sistemas cromáticos.
las prendas que hacen parte del vestuario son el alba, el cíngulo, la estola, la casulla, el paño humeral. El vestuario representa la posición de los sacerdotes en la jerarquía de la iglesia. Por ejemplo, los obispos y los presbíteros utilizan la estola de forma distinta a los diáconos. Y los colores también tienen una simbología específica que se explicarán en los sistemas cromáticos. En la arquitectura predomina el aspecto comunicativo sobre el funcional y lo precede. Esto quiere decir que la iglesia va más allá del uso, para qué sirve, para reunirse, sino lo que quiere transmitir, y es como la presencia de Dios. Cada iglesia puede ser de distintas formas, puede ser una catedral, una capilla, una ermita, y esto también transmite otro significado. También las pinturas y las esculturas que están dentro de las iglesias, pues ayudan al feligrés a unirse al ambiente de meditación y de oración. Los códigos icónicos son las imágenes sagradas que nos ayudan a recordar al original, generalmente se refieren al Señor Jesucristo. Tiene un lenguaje propio, visual y simbólico, que ayuda a la celebración de la liturgia. Los sistemas cromáticos se refieren a los colores que se utilizan en las liturgias, como en la estola que utilizan los obispos o los presbíteros. El blanco significa alegría, fiesta, luz y gloria, y se utiliza para celebrar la Navidad, la fiesta de los ángeles. El rojo es el color que simboliza la sangre de Jesucristo y el fuego, y se utiliza para celebrar el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. El verde es un color que indica tranquilidad, paz, esperanza, y se utiliza para celebrar las 34 semanas del tiempo de la iglesia. Vale decir, después de la Epifanía hasta el miércoles de ceniza y después de Pentecostés hasta Adviento. Otros colores que hacen parte del sistema cromático de la iglesia es el morado, el rosado y el azul. El rosado no es muy famoso, pero también simboliza la alegría y se utiliza para celebrar el tercer domingo de Adviento. El morado es símbolo de penitencia, de sencillez y de humildad. Se utiliza para celebrar el Adviento y la Cuaresma y reemplaza al negro de los difuntos. Y el azul está relacionado con todos los temas marianos, significa su relación con el cielo y con la solemnidad de María. El siguiente aspecto a analizar son los códigos culturales, teniendo en cuenta que se refieren a los comportamientos y a los valores exactamente en la Eucaristía. Entonces decidimos seleccionar 3 de los elementos que nos plantea Humberto Eco en la lectura. El primero es la etiqueta. Entonces la etiqueta no solamente como un sistema gestual, sino como un sistema de convenciones que están permeados por la jerarquía. Es decir, como mencionaba Catalina anteriormente, con la kinésica y la proxémica, con actos, por ejemplo, como el arrodillarse o como el rendir pleitesía, ya sea a un dios, no sé, ya esto tiene que ver con la fe, sino también con el sacerdote. Entonces allí vemos como quien maneja todo el desarrollo de la Eucaristía es el sacerdote y no los creyentes. Como segundo punto tendríamos el sistema de modelización del mundo. Entonces este se refiere a la comunicación de la visión de mundo que se tiene en este momento. Es decir, que allí se presenta a la vida con un significado, a la muerte con otro, qué hay después de la muerte, etc. Es esa visión de mundo que allí se quiere plasmar dentro de ese proceso. Y por último tenemos los modelos de organización social. Entonces, por ejemplo, sería la organización que representa ese proceso de la Eucaristía. Va muy ligado con la jerarquía y con el uso de datos históricos que nos permiten ver quién es probablemente la cabeza de la Eucaristía,
y quiénes irían después. Hasta ahí pues sería la parte de los modelos culturales que se ven reflejados en la Eucaristía. Para concluir, podemos decir que el análisis semiológico de los gestos litúrgicos contribuye a la actualización de unos aspectos de la significación que devuelven el brillo simbólico inicial a unos gestos ejecutados, a veces mecánicamente, ignorando sus motivaciones semánticas. Los gestos ejecutados por los creyentes o participantes en el ritual litúrgico son la expresión de un imaginario gestual tradicional construido sobre un conjunto de creencias populares e incluso folclóricas.